A orillas del río Uruguay, en el departamento de Río Negro, hay una reserva de vida silvestre sumamente importante. Un lugar donde se trabaja desde hace 25 años en la conservación y reproducción de especies autóctonas en peligro de extinción. 150 hectáreas que, además de una estación de cría, cuentan con senderos entre flora autóctona y los restos de uno de los grandes emprendimientos productivos que funcionó durante el siglo XIX en esa zona. Este es el Bioparque Bopicuá, naturaleza e historia en un mismo lugar. El Bioparque es un proyecto de la empresa Montes del Plata, a cargo de Juan Villalba, un uruguayo que desde hace más de 50 años trabaja a nivel nacional e internacional en la conservación de especies y en la lucha contra el tráfico ilegal de animales. Villalba se radicó en este lugar a orillas del río Uruguay para desarrollar y dirigir este proyecto. Sí, este proyecto nace hace 25 años y me tocó a mí la responsabilidad de diseñarlo, proyectarlo. Y yo tenía muy claras las ideas, donde recorremos el parque, era todo un bosque de paraísos, ligustros, árboles invasores, algún espinillo. Y ahí empezamos a idear sobre eso, terreno tan diversificado, a proyectar las instalaciones y a ir eliminando los árboles, sobre todo estos exóticos, y realzando la flora nativa y pensando las instalaciones de acuerdo a ese concepto de conservar árboles nativos, que hay algunos de gran porte y bueno, eso marcaba un poco el diseño de las instalaciones. Uno de los aspectos que más destaco de este proyecto es que no se trata de un lugar creado para que la gente vaya a ver animales. De hecho, ni siquiera es abierto al público. El propósito es, concretamente, generar las condiciones para que animales en peligro de extinción se reproduzcan. Hay varios ejemplares que están en este bioparque que fueron rescatados del tráfico ilegal de animales. O casos como los pumas, por ejemplo, que fueron rescatados de un campo en Argentina, donde se los tenía en un lugar denominado coto de caza, es decir, que se los tiene en cautiverio y se los suelta para que cazadores que pagan ingresen a matarlos. En este caso, a esa situación, se le suma que mientras los tenían encerrados, estaban en pésimas condiciones. Hoy en Uruguay, por múltiples factores, no es posible liberarlos nuevamente en un área natural. Pero es bueno ver que, por lo menos ahora, se los cuida, se los trata bien y por sobre todas las cosas se los respeta. Aquí se ha pensado específicamente en que los animales que deben permanecer poco o mucho tiempo tengan un espacio y condiciones acordes. El mejor índice de bienestar animal es que los animales se reproduzcan. Si los animales no se reproducen en cautiverio, algo está fallando, la dieta y muchas veces es el ambiente, lo que se llama el enriquecimiento ambiental que debe tener las instalaciones. Y felizmente en ese sentido nos sentimos orgullosos de que casi todas las especies que tenemos se han reproducido, no una sino varias veces, y tenemos reconocimientos internacionales por haber reproducido el margay. National Geographic nos dio un reconocimiento ya hace años. El margay es un pequeño felino amenazado de extinción, o el gato de los pajonales, que también hemos reproducido varias veces, el tamandúa u oso hormiguero chico, y así sucesivamente las distintas especies que tiene el bioparque. El objetivo más importante de esta reserva es poder reintroducir la mayor cantidad de animales posible a su hábitat natural, salvo casos puntuales donde por lesiones permanentes o características de cada especie eso es más complicado. Pero lo cierto es que cuando las condiciones se dan, eso se ha logrado con éxito. El gran objetivo del bioparque es criar especies autóctonas para luego reintroducirlas en la naturaleza. Y este éxito en la reproducción de las mismas nos ha permitido reintroducir cuatíes, yacarés y más recientemente el pecarí de collar, una especie que hacía 100 años se había extinguido en Uruguay
y que logramos reintroducir en algunas áreas protegidas. Inicialmente tuvimos algunos problemas de caza furtiva, pero felizmente se pudieron corregir rápidamente y hoy tenemos una población en expansión del pecarí de collar, que, aclaro, es un cerdo autóctono de Uruguay que es vegetariano, no es como el jabalí que depreda el ganado o las ovejas o los terneros. El pecarí come solo vegetales y es una especie que hasta hace 100 años habitaba el Uruguay. Luego se extinguió y ahora tenemos, ya digo, hemos logrado su reintroducción. Otro caso exitoso de liberación de animales de la reserva en áreas naturales es el de los yacaré, una de las especies que más me gusta ver. Esta experiencia en Bopicuá me permitió darme un gusto, ver varios ejemplares de yacaré muy cerca. Bueno, la verdad que estar tan cerca de un ejemplar de yacaré en Uruguay es algo que disfruto mucho. Es un momento muy especial. A aquellos que les gusta la naturaleza como a mí seguramente sabrán que son de esos instantes especiales. Este lo es para mí, sin duda. Es un ejemplar difícil de ver en el Uruguay y además, como tantos otros, lamentablemente cada vez se los ve menos, no solo porque el ser humano durante mucho tiempo los ha matado, sino porque cada vez van quedando menos espacios como para que ellos puedan estar. Su hábitat cada vez está más reducido, entonces tener la posibilidad de contemplarlo, de verlo desde tan cerca, es algo que estoy disfrutando muchísimo. Ese término de enriquecimiento ambiental, es decir, darle una serie de elementos en su hábitat, en su recinto, para que lleven una vida lo más parecida en la naturaleza, en libertad. Los cuatíes tienen grandes árboles con cuerdas y eso, y pueden desplazarse y hacer ejercicio como lo hacen en un monte cuando están en libertad. A los felinos les estimulamos distribuyendo la comida en distintos sectores de su recinto, de forma que tengan que buscar el alimento, o les marcamos con los distintos perfumes el recinto, porque ellos demarcan su territorio. Es decir, son estímulos para que el animal se sienta más activo, y no como en un zoológico tradicional que le dan la comida, come en 10 minutos y después el resto del día está inactivo. Como les mencioné, este no es un lugar turístico. Sin embargo, los que sí han podido y podrán seguir ingresando son los niños de las escuelas y colegios. Más de 50.000 niños han pasado por el bioparque, porque otro de los objetivos importantes es la educación. Por eso hace algunos años se construyó un centro de interpretación por el cual pasan los estudiantes y los docentes antes de ingresar a los sectores donde están los animales. Una forma didáctica de aprender y empezar a revalorizar las especies autóctonas del Uruguay y conocer en profundidad de qué se trata este proyecto del bioparque. Otro hito importante es la parte de educación y sensibilización de los niños, de los escolares, liceales, sobre la fauna autóctona. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros niños y jóvenes pueden darnos una clase magistral sobre el tiburón blanco, el tigre de Bengala o los orangutanes de Indonesia. Pero uno le pregunta qué es un lobito de río, qué es un tamandú o un cuendú, y no saben qué contestar, muchos. Tenemos que impulsar y difundir el conocimiento de nuestra fauna autóctona, porque para que a alguien le interese el futuro de una especie, se preocupe por el futuro de una especie, tiene que conocerla. Si no la conoce, poco le va a importar si se extingue o no.
Es fundamental en la parte de educación ambiental que nuestros jóvenes, nuestros niños, empiecen a conocer los animales autóctonos. Hay un espacio que me pareció muy simbólico y es la zona en torno a un espejo de agua donde muchas aves anidan. Este lugar es totalmente abierto y las aves lo siguen eligiendo, confirmando que cuando se hacen las cosas con respeto por el ambiente, la naturaleza da señales positivas. Estas imágenes, proporcionadas por el Bioparque, captadas por nuestro colega Guillermo Pagano, documentan uno de esos momentos mágicos que las garzas generan en este lugar. Hay algunos animales que permanecen ocultos en sus refugios durante el día y salen en la noche, tal cual lo que ocurre cuando están en su hábitat natural. Por eso, para poder ver algunos de esos animales, tuve que quedarme hasta que bajara el sol. No me quejo porque de esa forma pude disfrutar de un hermoso atardecer en el río Uruguay con el puente que une las ciudades de Freiventos y Gualeguaychú de fondo. Una vez que se ocultó el sol, pude ver de cerca una de las especies más interesantes de nuestra fauna autóctona, el tamanduá, conocido popularmente como oso hormiguero chico. Esta es una de las especies declaradas prioritarias para su conservación. Entre los ejemplares que puedo ver en esta oportunidad se encuentra Pereira. Así bautizaron al primer tamanduá que nació en la estación de cría en 2014. Ese primer nacimiento de un oso hormiguero chico en cautiverio en nuestro país marcó un mojón muy importante para el Bioparque. De ahí en más, han sido más de una decena de nacimientos de osos hormigueros, fortaleciendo el programa de conservación de una especie que estaba condenada a desaparecer del territorio nacional. El hecho de que sean animales nocturnos hace que muchas veces las visitas de los escolares durante el día no los puedan ver. Pero en el Bioparque hay cosas innegociables. Lo primero siempre es el bienestar animal. Y eso de respetar los horarios de los animales es fundamental, porque obligarlo a un animal nocturno a estar a la luz del sol es lo peor. Por eso nosotros eso se lo aclaramos a las maestras y a los niños, que hay animales que tienen hábitos nocturnos y no los podrán ver. Los osos hormigueros es un ejemplo. A veces algunos de los osos hormigueros puede ser que desvelado sale a recorrer su recinto de día y lo han visto, pero no es porque nosotros los obligamos a estar en exhibición. Eso es fundamental por el bienestar de los propios animales. Bopicuá es un área de 150 hectáreas, pero a nivel nacional Montes del Plata destina 36.000 hectáreas de preservación de flora y fauna autóctona dentro del territorio nacional. Muchas de esas áreas han servido para reintroducir especies con las que se trabaja en esta reserva. Tenemos 36.000 hectáreas dedicadas a la conservación. Son 36.000 hectáreas de bosques, bañados, palmares que están intocados, que son conservados para la naturaleza, para los animales. Tenemos en distintos departamentos y tenemos palmares, por ejemplo, en Paysandú, de palmera yatay, muy importantes, quizás de las pocas áreas protegidas de dicha palmera. Así que en ese sentido complementamos los programas que se desarrollan acá en Bopicuá con el programa ambiental general de Montes del Plata en cuanto a conservación de áreas naturales con valores significativos. La importancia del área como espacio de conservación natural está a la vista, pero este campo tiene un valor patrimonial muy importante para el país. Un monumento histórico se encuentra justo allí
y se resiste a desaparecer. El Saladero Bopicuá, uno de los emprendimientos industriales más importantes que existió en la región, sobre todo si tenemos en cuenta que la planta industrial de la que formó parte este edificio fue creada en 1872, lugar en el que llegaron a trabajar 400 personas, generando una población en sus alrededores de más de 1000 personas, algo que para la época, en un país que recién empezaba a crear su propia historia, era un número de gente muy significativo. Si bien al lugar se conoce como Saladero, la historia se encargó de confirmar que fue bastante más que eso, y que la compañía con sede en Londres, que lo diseñó y construyó, había estado 10 años antes de venir a Uruguay perfeccionando una técnica para procesar la carne, enlatarla y exportarla a Europa, tal cual lo que después hizo durante décadas la Liebig's Company, lo que con el paso del tiempo derivaría en el popular frigorífico Anglo. Estamos en las ruinas de una gran industria del siglo XIX, que lamentablemente tuvo corta vida, pero fue un proyecto muy grande para la época. Estamos hablando de 1872, comienzan a trabajar en este proyecto un equipo que había estado 10 años en Australia perfeccionando técnicas de conservación de carne. Y aunque popularmente se le conoció como Saladero y aún decimos las ruinas del Saladero, fue una industria más avanzada porque era carne procesada, enlatada, lo que se producía en este establecimiento. La historia de este lugar parece una obra literaria del siglo pasado, pero es real y deja ver varios aspectos que muchos ignoramos. Por un lado, el interés que había por desarrollar este tipo de industrias en esta parte de América del Sur, donde la materia prima, las vacas, abundaban. Y por otro lado, que la competencia entre esas empresas existe desde siempre, porque muchos historiadores han llegado a la conclusión que el fracaso de este emprendimiento tuvo que ver con que muy cerca de aquí, también a orillas del río Uruguay, empezaba a operar la otra gran compañía inglesa haciendo el mismo producto. Esta industria, como dije, tuvo una gran competencia desde el vamos, desde sus inicios, porque estaba en Fraiventos otra similar, que se llamaba en aquella época Liebig's o Liebig's, y que competían por la materia prima, que eran las vacas. Eso llevó a grandes enfrentamientos en la prensa de la época, a quejas, protestas, y curiosamente esta industria donde estamos hoy, 3 años después de inaugurada, da quiebra. No hay evidencia documentada, pero hace sospechar de que puede haber existido un sabotaje industrial. Incluso algunos historiadores con los que yo he hablado aluden a lo mismo, ¿no? Curiosamente va a quiebra, sale a remate público, la compra Liebig's y la desmantela. Es decir, tardaron 3 años en construirlo y 3 años fue lo que duró esta industria. La verdad que al recorrer lo que queda de estos edificios, me cuesta dimensionar lo que fue construir esto en 1872. Esfuerzo que se resalta al ver, por ejemplo, algunas partes de material que eran traídas enteras de otras zonas del país. Bueno, y esta estructura obviamente generó una industria sumamente importante, pero construir este edificio ya de por sí fue algo faraónico, y el término lo podemos justamente trasladar a lo que fue el trabajo de los obreros para construir este emprendimiento. Porque, por ejemplo, este bloque de granito en el que estoy sentado ahora, tuvieron que traerlo desde el sur, desde muy lejos de acá donde estamos. Son bloques enormes, imaginen el peso de esto, y trasladado en la época en la que se construyó esta fábrica, esta industria, realmente nos hace pensar en el sacrificio que también representó desde el punto de vista humano, más allá de lo económico obviamente, para poder construir este gran edificio que hoy, bueno, por suerte todavía por lo menos lo vemos en parte de su estructura en pie, como para que se transforme en un museo a cielo abierto, literalmente, porque lo que estamos viendo acá es una parte de la historia de nuestro país y una parte muy importante, por cierto. Cuando surge este proyecto del Bioparque Bopicuá, hace
25 años, ya que estamos cumpliendo 25 años. Me fui una semana o 2 semanas a la Biblioteca Nacional y en la Sala Artigas busqué viejos diarios de la época, traté de informarme, conocer la historia. Hablé con algunos de los grandes historiadores como Barrios Pintos, también René Boreto. Una de las primeras cosas que realizamos con respecto a esta área fue invitar a la Comisión de Patrimonio que nos visitaron y hablamos de cómo manejar esta área. Posteriormente fue declarado monumento histórico, cosa que valoramos mucho porque nos asegura que esto va a ser conservado a perpetuidad. Muchas veces los uruguayos tenemos el concepto de que si un lugar como este cae en manos de una empresa extranjera se va a desvalorizar o directamente va a desaparecer. Pero hay muchos casos, como este que les estoy mostrando, que se da exactamente lo opuesto. Si hoy esta parte de aquel inmenso emprendimiento del siglo XIX sigue en pie, es justamente porque cayó en buenas manos. Dado que antes que la estancia Bopicuá, con esta estructura dentro del predio, fuera adquirida por Montes del Plata, antiguos propietarios habían intentado demoler estas ruinas. Hubo intentos a lo largo de la historia de borrar estas instalaciones, hubo momentos que se pensó en otras épocas, ¿no? Que era una estancia tradicional, tirarlos abajo, las ruinas. Bueno, hubo esos intentos, en parte tuvieron éxito y algunos sectores que desaparecieron fue fruto de esa situación, pero felizmente algo quedó de aquello y realmente es un testimonio para las generaciones actuales y las futuras de lo que podemos realizar cuando nos proponemos trabajar en pos de ideales como era que el país se industrializara, un país que recién nacía su vida republicana con pocos años, y lograr estas industrias que iban a ser fuentes de trabajo para muchas familias y de enriquecimiento del país, ¿no? Por lo general en este tipo de construcciones, cuando quedan abandonadas, lo primero que colapsa es el techo. Y si bien esta no fue la excepción, todavía en el lugar encontramos el material que se usó como tejas para construir el techo. Un tipo de material y una técnica igual a la que empleaban los romanos hace más de 2000 años. Bueno, Juan, y acá estamos con una parte de lo que era la estructura, ¿no? Digo, que es como tocar la historia, se podría decir. Contame un poquito lo que tenés en la mano. Esto es pizarra de Gales, que como su nombre lo indica, lo trajeron desde el Reino Unido para conformar el techo de esta industria. Es muy común en Europa el uso de la pizarra como tejas, pero para esta región fue bastante novedoso. Estas piedras están talladas rectangularmente y perforadas para clavarlas sobre maderas y luego se iban superponiendo. Una industria que iniciaron los romanos hace 2000 años y su mayor auge fue en las últimas décadas del siglo XIX. Recorriendo este lugar me llamó la atención cómo la naturaleza, a su tiempo y a su manera, empieza a recuperar el terreno que el ser humano en su momento intervino para hacer estas construcciones. La vegetación va recubriendo nuevamente el lugar, que desde el aire ya prácticamente no se ve, y por dentro las raíces de los árboles van cumpliendo con sus procesos naturales, generando un decorado muy especial en las paredes. Por lo general, cuando pensamos en un árbol naciendo, nos imaginamos una semilla en la tierra, germinando y de forma natural saliendo a la vida, y cuyas ramas y hojas van buscando la luz del sol y por eso va creciendo y se va abriendo paso entre la naturaleza. A veces ese proceso se da exactamente a la inversa y un árbol nace en lo alto de una pared, por ejemplo, de piedra de más de 8 metros de altura, y sus raíces empiezan a descender para buscar la tierra. Cosas lindas de la naturaleza que pasan y que, bueno, con mucho gusto también comparto, porque son detalles simples, pero nos muestran ese mundo mágico que a veces encontramos por todas partes, incluso hasta en una gran fábrica y un emprendimiento industrial abandonado. Roberto Cunningham, que fue un escocés que visitó esta estancia ya en el siglo XX, por allá por 1915,
cuando relata cómo son las ruinas de este saladero, que habla de un castillo sobre un río, y dice, donde uno tiene la sensación que la naturaleza volvió por sus fueros. Y es en realidad lo que uno siente, todos los que visitan esto sienten que la naturaleza ha invadido nuevamente este terreno. Bueno, sin duda que la estructura que compone este lugar es imponente, lo que está a la vista, ¿no? Ese gran edificio que sobresale. Capaz que hoy entre en la naturaleza pasa un poco más desapercibido, pero también igual de imponente era toda la estructura y toda la construcción subterránea que se hizo en este lugar. Estas galerías y este pasaje a modo de túnel que iba desde la fábrica hasta el río. Realmente es impresionante. Una construcción típica de la época, con esta arcada de ladrillos, que incluso mucho tenía que ver también la forma, como hemos mostrado y contado en otras oportunidades, cómo se colocaba justamente el material en los ladrillos para que eso mismo fuera dándole la solidez necesaria como para que tanto tiempo después, incluso más allá de no ser utilizado y de estar bajo tierra, bueno, permanezca en perfectas condiciones. Después de recorrer la reserva y la estación de cría de fauna autóctona y los restos del antiguo emprendimiento industrial que da nombre al lugar, puedo expresar que es impresionante el valor patrimonial de este espacio. Un aspecto muy distinto al que tenía hace 25 años cuando Juan llegó a un solitario casco de estancia. Conociendo la historia, no tengo dudas que su compromiso y el de su familia con esta causa que la empresa había encomendado fue determinante para que Bopicuá sea lo que es hoy. 25 años dedicados a cuidar nuestra fauna y revalorizar la historia. Sí, un cuarto de siglo es parte, soy viejo, pero es una parte significativa de mi vida y máxime que tuve la dicha de compartir todos estos años con mi familia, que ellos han sido parte de este proyecto. Bueno, mis hijos obviamente han estudiado, se han desarrollado profesionalmente en otras carreras, pero aman la naturaleza y han sido partes fundamentales. Muchos de animales que a veces han necesitado criarlos a mano porque por distintas razones o rescatados, ellos los han criado, le han brindado toda su dedicación y su cariño. Entonces, ciertamente que Bopicuá para mí tiene un significado muy importante. Yo anteriormente había trabajado en muchos proyectos de conservación internacionales incluso. Actualmente formo parte de una fundación internacional también que desarrollamos proyectos en distintas partes del mundo, pero Bopicuá es una parte muy importante de mis afectos. El amor por la naturaleza no se compra en la farmacia, hay que sentirlo. Exacto, es una... Y como dice un cartel que está a la entrada del bioparque, a la naturaleza se la domina obedeciéndola. Y es así, que tenemos que respetar la naturaleza y conservarla para las generaciones futuras. Este es el Bioparque en Bopicuá, un espacio privado que combina conservación de fauna, restauración ambiental y rescate histórico. Gestionado con seriedad, conocimiento técnico y una mirada a largo plazo. Un ejemplo silencioso pero contundente de cómo es posible cuidar lo que tenemos cuando hay voluntad de hacerlo bien.